Para eso, lo que nosotros además establecemos en nuestro proyecto de dictamen de minoría, además de la tarifa, además del monitoreo de las importaciones, también el establecimiento de la ampliación de regímenes de facilidades de pagos para las obligaciones previsionales, la extensión del programa Hora 12 para fomentar el consumo y la producción de bienes y servicios, la creación de un régimen para la micro, pequeña y mediana empresa que permita que las pymes exportadoras puedan computar las contribuciones patronales pagadas como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Bueno, son varias las propuestas que nosotros tenemos como complementarias, pero también como representantes de las provincias lo que establecemos es que todos los beneficios que establece este dictamen a las micros, pequeñas y medianas empresas sea absorbido por el Tesoro Nacional en su totalidad. Vemos con mucha preocupación cómo cada una de las sesiones en las que nosotros venimos y nos sentamos en esta banca se ponen en juego los recursos de los estados provinciales. Esta es una ley que en el futuro, repetimos, puede ser beneficiosa, que entendemos que podría haber sido mucho más rica y que podríamos ayudado mucho más a las pequeñas y medianas empresas en la extrema urgencia que tienen para que salgan las medidas, pero siempre se pone en juego y de por medio las finanzas de los estados provinciales. Por lo tanto, repito, lo que proponemos en nuestro dictamen de minoría es que se absorba en totalidad por el Tesoro Nacional. Para terminar, señor presidente, entendemos que para apoyar a la pymes necesitamos políticas activas, necesitamos de un Estado presente que garantice crecimiento, que garantice mejor distribución de la renta, que esas políticas activas permitan un crecimiento equitativo, un crecimiento federal y que no solo sea un crecimiento en donde se esperen las migajas que derraman un grupo de privilegiados. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Fellner tiene la palabra. Gracias, presidente. Este proyecto es cierto. Establece medidas positivas, como por ejemplo pasar a ley un instrumento que ya se había creado en el año 2009, como es el REPRO, la reducción o la quita de determinados impuestos, un régimen de fomento a inversiones, entre otras cosas. Es cierto, es bueno. Pero en el momento en el que se está viviendo, en el momento en que se está pasando en el país, es insuficiente, presidente. Ayuda, aporta, pero no resuelve el problema, no resuelve lo que hoy están pasando las pymes en el país. ¿Y qué es lo que está pasando? Es lo que acaba de decir la senadora Fernández Sagasti. Por un lado, en mi provincia, el aumento excesivo de los alquileres, un 30, un 35% ha aumentado el valor del alquiler para que una pyme o alguien pueda ponerse en mi provincia en un determinado lugar. Hay una apertura indiscriminada a las importaciones, presidente, y eso también va en contra del trabajo argentino. Cuando se viene de afuera a un precio mucho menor, es lógico que no se compre lo de acá de la Argentina. Y ha habido esta apertura a las importaciones y sigue habiendo esa apertura a las importaciones. Lógicamente ha disminuido el poder adquisitivo de todos y cada uno y eso lógicamente hace que se compre menos en estas pymes a las cuales hoy queremos ayudar. Y lo que decir de las tarifas que ya hemos hablado. Todo esto hace y lógicamente se traduce en un aumento de costo, presidente, y no le cierran los números a las pymes. Por eso es que vemos tantos locales y tantas cosas cerradas y que van a seguir cerrando. Yo no sé si esto va a llegar a salvar al que tiene que cerrar dentro de poco o que no puede con todos estos costos. Pero vuelvo a repetir. Ayuda, tarifa, presidente, y voy a volver a repetir lo que venimos diciendo. El aumento ha sido impresionante, impresionante. Y acá quiero decir algo porque este aumento del 400 para las casas de familia y 500 que va a tener y que tienen las pymes en el tema del gas, fue un acuerdo con gobernadores, que creo que fue en la provincia de Córdoba. Y yo recién me acordaba del senador que hoy gobierna mi provincia. No dijo nada y él sabe. Lo sabe porque muchas veces lo hemos hablado acá y como jujeña, yo lo he acompañado, que en Jujuy la tarifa de luz y la tarifa de gas se paga muchísimo más que acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo aceptó que entonces después haya un aumento para todos igual, 400, 500%? ¿Cómo no defendió que en mi provincia o en las provincias del norte había que estudiar una forma
de parar ese desequilibrio que hay entre esta ciudad, donde el poder adquisitivo es mayor, y lo que pasa en mi provincia. Eso está pasando con las tarifas. ¿Y qué pensar de un 500%? No, nada. 1000, a veces el porcentaje que le ha llegado a estas pymes de pagar de gas. Encima, ¿quiere que le diga algo, presidente? A pesar de que lo que se firmó en Córdoba, creo que fue en donde ya se estableció este 400 y este 500, hoy lo hacen por un decreto. En mi provincia, en la de San Salvador de Jujuy, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde gobierna el radicalismo de hace tantos años, a través del intendente Jorge, cobra tasa municipal en la boleta del gas. ¿Sabe de cuánto? Del 10%. O sea, más el aumento que vino del 1000 y pico, un 10% de la tasa municipal. Y todo sigue igual. Entonces, estas son las cosas en las que tenemos que hablar en este lugar y hablar de lo que está sucediendo en nuestra provincia y por qué estas buenas medidas finalmente quedan muy poco, queda como escaso ante todo lo otro que se está produciendo en las provincias. En mi provincia, la Defensoría del Pueblo tuvo que actuar, presidente. Por el gobernador parece que está todo bien. Yo digo que le debe decir al presidente, las veces que el presidente ha ido a mi provincia se lo debe decir, pero fue el Defensor del Pueblo quien presentó esto ante el Juzgado Federal. Y fue el Juzgado Federal en mi provincia que le dio lugar y separaron estos tarifazos. Esperemos que podamos avanzar con el proyecto presentado por el senador País y todo el conjunto de este bloque para que esto se retrotraiga a diciembre y podamos hacer este estudio que le estoy diciendo. ¿Cómo vamos a aceptar que en mi provincia, que ya se paga mucho, porque acá pagaban poco para todos igual y vamos a seguir pagando mucho más que en esta ciudad de Buenos Aires? El otro tema, presidente, que lo vengo hablando y recién estaba acordándome hace cuántos proyectos de ley o leyes que sancionamos en este Senado, vengo hablando exactamente lo mismo y poniendo mi preocupación por lo que está pasando en mi provincia y el desmanejo con que está haciendo de los recursos el gobierno provincial. Una vez más, este proyecto de ley también toca la coparticipación, la masa coparticipable para las provincias cada vez más chico. ¿Sabe cuánto le va adelantando en concepto de coparticipación a mi provincia el gobierno nacional? Mire, hasta hace un día, 1.760 millones de pesos. Adelanto de coparticipación. ¿Sabe cuánto es la coparticipación de mi provincia? 11.300 millones de pesos. Pero ¿sabe que hace unos días dijo el ministro de Hacienda, y seguramente así será, dice que le van a ahora adelantar otros 500 millones de pesos? ¿Sabe para qué? Para pagar aguinaldo. Entonces, finalmente, cuando terminemos unos días más, finalmente a mi provincia, en adelanto de coparticipación, llevamos 2.260 millones de pesos. De una masa coparticipable que cada vez con estos proyectos de ley es más chica. Pero uno dice, pero ¿y para qué se gasta todo esto? Y bueno, lo dije la vez pasada y lo voy a seguir repitiendo acá porque a mí me aflige, presidente, y le voy a ser sincera. Con toda sinceridad le digo que me aflige lo que está pasando en mi provincia. Se ha aumentado, pero desproporcionalmente, la cantidad de funcionarios. En cada municipio, en cada comisión municipal, se ha puesto como una comisión municipal o un municipio paralelo. Todo eso lleva sueldos. Todo eso lleva sueldos de funcionarios y es esto el adelanto de coparticipación de mi provincia. Vuelvo a repetir, un fondo de coparticipación cada vez más chico. Y hay otro problema en esta ley. Mire, hay un estudio muy interesante que lo encontramos y por algo que ayer también lo dijo el senador Mayans, que nos llamó la atención a todos. En esta menos coparticipación para todas las provincias, ¿en dónde está finalmente, dónde se ve este empuje, dónde queda finalmente todo esto? Hay un estudio, le decía, de la Universidad Nacional de Avellaneda, desde el año 2015. Acá en la ciudad de Buenos Aires, por cada habitante, por cada pyme, hay 23 habitantes. ¿Sabe cuánto hay en mi provincia? Por cada pyme, 177 habitantes. Esa es la proporcionalidad, esa es la densidad. Muchas pymes acá en Ciudad de Buenos Aires y pocas. Más o menos en mi provincia dicen que hay entre 4.000 y 4.500 pymes. Un empleo da una pyme cada 4,53 habitantes acá en la Ciudad de Buenos Aires. En mi provincia hay un empleo cada 61 habitantes. ¿Y quiere que le diga, presidente?
le van a sacar coparticipación a mi provincia para que haya más trabajo y para que las pymes estén mejor, sí en mi provincia, pero 1 cada 61 habitantes y haya 1 cada 4,53. Quiere decir que una vez más, sacrificio de la provincia de Jujuy y de las provincias más pobres para que esa cantidad de pymes que están acá, la densidad de acá en la ciudad de Buenos Aires, estén un poquito mejor. De eso estamos hablando y por eso yo comparto lo que acaba de decir la senadora Fernández Sagasti. 100% que lo haga cargo esto la Nación, porque si queremos tener un país más equitativo, así debe ser. No sacarle a las provincias que menos tienen, y lo está demostrando. El gobernador Morales no puede llevar adelante con lo que le están mandando de coparticipación la provincia. 2.260 millones de adelanto de coparticipación. ¿Se da cuenta que ya tenemos casi 3 meses, 2 meses y medio? Ya le estamos debiendo de coparticipación a la Nación. De eso estamos hablando, presidente. De eso estamos hablando. Para terminar, y esto lo voy a decir con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, pero no puedo dejarlo pasar en esta sesión, presidente, porque, por empezar, una cosa es personal y la otra me lo han pedido asociaciones gauchas de mi provincia. La primera, que es personal, presidente. El presidente Macri ha dicho que no hay que estar en remeras o en pata. Pata pila, decimos en mi provincia. Por el tema de que parece que la gente cuando tiene calefacción central, no sé, la verdad que no sé, parece que vive así en pata pila acá, en la ciudad de Buenos Aires. Pero en mi provincia, lamentablemente, tenemos una realidad, presidente. Tenemos una realidad con estos fríos extremos que han hecho en este otoño. Un otoño inusual para mi provincia, por lo menos, donde ya hemos tenido nieve en todo lo que es la puna nuestra. Y hay chicos que están pata pila, presidente, y no porque tengan calefacción central. Entonces no se merece. Hay un país que es diverso, hay un país que tiene muchísimas necesidades, un país que hace 6 meses que no sabemos qué hace la ministra de Desarrollo Social, porque no hay políticas sociales, presidente, más que la ampliación, pero no en monto, sino a quienes le llega la asignación universal por hijo. Para una mujer que cobra la asignación universal por hijo, que lo único que hace con gas, si es que le llega el gas, presidente, es prender la cocina y a veces calentarse con el horno, con lo que eso significa para una familia. Los chicos están en pata pila, presidente. Y para esa mujer que ayer pagaba de gas a lo mejor 10, 20 pesos, porque lo único que usa es la cocina, que hoy le llegue 120, es una barbaridad, presidente. Entonces de eso estamos hablando cuando hablamos de pata pila. Y lo otro que le decía, que es por 2 o 3 asociaciones gauchas que con honor, con orgullo, llevan lo que significa el gauchaje, llevan lo que significa la tradición, llevan el sentido de patria muy hondo. Esa bandera que tiene usted atrás, presidente, esa bandera blanca, esa bandera que Belgrano le regaló, le dio al pueblo jujeño por su heroísmo, por su valentía, por la cantidad de sangre jujeña vertida para el nacimiento de esta patria grande. No se sintió angustiado, presidente. Se sentía con mucho heroísmo y con mucha valentía de poder decir que querían ser libres e independientes. El monumento a la independencia, donde horas antes el presidente estuvo compartiendo con el gobernador de mi provincia un discurso y bailes. Ese monumento a la independencia no se lo hizo, presidente, porque estén angustiado de la cantidad de sangre jujeña. Se lo hizo por lo que dio Jujuy por el nacimiento de la patria grande. Creo que merece el pueblo jujeño, por todo lo que hizo en las guerras de independencia, por esa bandera que usted la tiene ahí, que es símbolo patrio histórico, que el presidente se retracte en sus palabras cuando le dijo al querido rey de España que seguramente los patriotas se sentían angustiados. Lo digo con todo respeto, presidente, porque eso sí es ahondar una grieta de la que están hablando. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Durango. Señor presidente, en esta oportunidad, como interbloque del PJ La Pampa, vamos a acompañar las iniciativas de fomento a las inversiones de la micro, pequeña y mediana empresa y también las del sector autopartista. Sabemos la relevancia que estos sectores tienen en nuestra economía
por lo que la concreción de estos instrumentos que hoy estamos debatiendo y seguramente votando provocará un efecto multiplicador sobre el entramado productivo nacional. Valoramos el proyecto que propone un régimen de promoción para el sector autopartista, pero me detendré esencialmente en el proyecto de las pymes, porque como usted sabe, porque también es pampeano al igual que nosotros, son las pequeñas y medianas empresas las que le dan en realidad el impulso a nuestra economía provincial. Las pymes han sido, como ya lo han dicho las y los senadores que me han antecedido en la palabra, y han sido destacadas por diversos estudios y por las propias entidades empresariales, protagonistas esenciales del proceso productivo de bienes y servicios argentinos. Constituyen, siempre lo han sido así, por lo menos en los últimos años han crecido, las organizaciones más versátiles para adaptarse a los cambios tecnológicos y, sobre todo, que es lo que nos preocupa mucho hoy, generar empleo, con lo que representan un factor de la política de distribución de ingresos a las clases medias y bajas, fomentando así el desarrollo económico de toda la nación. Las pymes, por lo tanto, son un factor clave de procesos de desarrollo que procuran integrar el crecimiento sin dejar de lado o esencialmente con el objetivo de la inclusión social. Si bien su organización es pequeña y dinámica, les otorga la elasticidad para amoldarse a los ambientes cambiantes, son también, como en este momento, muy vulnerables cuando se dan factores convergentes de carácter negativo como los que están presentes hoy en día en la Argentina. Por eso resulta fundamental dotarlas de un ambiente favorable, de darles una legislación para tanto en el aspecto tributario como en el financiamiento de sus actividades. Esto es relevante a nivel nacional, pero sobre todo en nuestra provincia, la provincia de La Pampa, a quienes representamos, donde prácticamente todo el universo empresarial está compuesto por las pymes. Acordamos en general con los beneficios que esta ley otorga al sector. Queda pendiente, eso sí, un paliativo en el durísimo golpe que asestó a este segmento el tarifazo del que hemos hablado todo el tiempo desde que empezó esta sesión y desde hace varios días y en todos los medios. El aumento tornó todavía muy apremiante a aquellas empresas que requieren un uso intensivo de la energía. Pero, como decíamos, coincidimos con los instrumentos que dota esta ley a las pymes. El proyecto de ley que aprobó por amplia mayoría la Cámara de Diputados, con modificaciones al proyecto original, están basadas también en los importantes aportes que hicieron nuestra bancada. Y quiero aclarar esto porque muchas veces los medios dicen que votamos las leyes tal como las manda el Poder Ejecutivo. Y no es cierto, señor presidente. Muchas de la legislación que ha mandado el Poder Ejecutivo ha sido sustancialmente modificada en la Cámara de Diputados antes de ingresar a este recinto por los integrantes de muchas de nuestras bancadas. Este proyecto crea un programa de recuperación de las pymes basado en mecanismos de asistencia a las empresas en crisis y en el establecimiento de una serie de beneficios impositivos. En los últimos tiempos, en la provincia de La Pampa me he reunido con UNILPA, la Unión Industrial de la provincia de La Pampa, y con algunos sectores de pymes, quienes nos han manifestado en primera persona la zozobra que ellos tienen y la intranquilidad no por el futuro de sus empresas, sino también por su propio presente. Usted sabe que nosotros en la ciudad de Santa Rosa, capital de nuestra provincia, cada 2 años realizamos una Expo Pymes. Una Expo Pymes que para la provincia de La Pampa es importantísima, dado que justamente son las pymes las que movilizan mucho la economía provincial. No sé si este año vamos a poder hacerlas, porque verdaderamente la situación por la que están atravesando creo que les impide hasta participar de la muestra. Me contaba uno de los empresarios con los que estuve el otro día que fabrica
fabrica bombas centrífugas que las vendía a un monto aproximado de 2.000 pesos y que con la importación están llegando de China, no mejores, iguales, a 400, 500 pesos. Imagínense a quién le van a comprar ese producto. Ojalá esta ley sirva para mitigar la difícil situación que atraviesan las empresas y que han sufrido la consecuencia del aumento de costos por la devaluación, el impacto de tarifas del que hemos estado hablando, el aumento de los alquileres, la disminución drástica de las ventas. Hay una micropymes en la provincia de La Pampa que me contaba que el 40% de sus ventas le ha bajado en el último tiempo. Sin embargo, debemos advertir aquí la irrelevancia en la que puede caer este beneficio. En un contexto en que las pymes vienen trabajando a pérdida, costará encontrar beneficios que puedan descargar sobre sus ganancias las desgravaciones concedidas. En resumen, entendemos que las medidas previstas en el proyecto merecen nuestro voto favorable. Sin embargo, hubiéramos querido tratar un proyecto que apuntalara el crecimiento de las pymes a largo plazo, más que uno que permita la subsistencia a mediano plazo. Si bien el proyecto recoge algunos anhelos de vieja data, nos hubiera gustado poder consensuarla con nuestros empresarios, poder trabajarla con ellos, ver cuáles son sus experiencias del día a día para ver si le hubiéramos podido agregar un articulado que las beneficie mucho mejor. Finalmente, y en lo que ya se ha dicho acá, y parece una costumbre, debemos alertar sobre el impacto que este tipo de iniciativas tienen sobre nuestros erarios provinciales. Yo entiendo, como dijo el senador Luenzo, lamento que no esté en este momento aquí, que debemos ser solidarios y que es preferible perder parte de la coparticipación para generar empleo, pero es que estamos siendo solidarios desde que asumimos el 15 de diciembre. Por eso pedimos que el Poder Ejecutivo verdaderamente se haga cargo de esto que nos está quitando a todas las provincias. En síntesis, y para terminar, señor presidente, saludamos algunos cambios que resultaban imperiosos a realizarse y por ello acompañamos esta medida, pero resaltamos que en el contexto de las actuales políticas macroeconómicas sus efectos serán meramente paliativos de las crisis que hoy están enfrentando todas las empresas argentinas. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Senador Solanas, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En la línea de lo que acabamos de escuchar con la senadora preopinante, de que estamos frente a un mini paquete de leyes para enfrentar de una mini manera el proceso degradatorio industrial que ha vivido la Argentina en estas décadas, no en estos 6 meses. Acá se han cometido barbaridades que no tienen nombre. Cuando uno cuenta a algún visitante extranjero que acá por simple decreto en este larguísimo país se suprimieron los trenes interurbanos y se dejaron a las provincias el 80% de los trenes sin transporte, que eso significó la muerte de 1000 pueblos, que significó el golpe más grande para las pymes de las economías regionales, que transportaban todo en ferrocarril, porque estos 1000 pueblos, entre otros, no tenían asfalto pavimentado hasta las rutas. El día que llovía se tenían que tragar la leche o los pollos. Se han cometido barbaridades. La otra barbaridad fue la pérdida de la energía. Costó 60 o 70 años, digo más, todavía más. Desde 1908, donde el presidente Figueroa Alcorta dijo: donde hay petróleo serán territorios nacionales, en defensa del petróleo frente al avance del estándar hoy de los monopolios. Estaban haciendo el petróleo en ese momento. Hubo 70 años de política de Estado en defensa de la energía, soberanía energética. Todas las naciones del mundo trabajan para asegurar soberanía alimentaria y soberanía energética. Son 2 líneas básicas, estratégicas de cualquier política o cualquier plan de gobierno
independiente y responsable. Bueno, acá se cometieron verdaderas barbaridades. En buena hora, no soy un aguafiestas, en buena hora surgen proyectos que tienden a cambiar la tendencia. Yo decía que estaba de acuerdo con lo que venía escuchando de varios de los oradores preopinantes, que efectivamente estas leyes de ninguna manera afrontan de raíz el problema. Le falta muchísimo coraje a estas leyes. ¿Puede uno oponerse a estas leyes que avanzan unos pasitos? El senador Perotti nos recordó que acá fabricábamos el 90% de las autopartes en los automóviles. Hoy se fabrican el 20%. Por supuesto, no nos podemos negar a que aumentemos en los próximos años un 10% más y lleguemos al 30%, porque cada punto significará 5.000 puestos de trabajo estables, etc. Por supuesto, ¿quién se puede oponer a esto? Ahora, atención, muchachos, no veamos estas leyes en una burbuja. Estamos en la ola de la cuarta revolución tecnológica mundial. La Toyota tiene 24.000 científicos y técnicos trabajando en tecnología. Dije bien, 24.000. Vamos con el auto con motores individuales. Se acabarán las cajas de cambio y tantos otros repuestos. ¿A dónde vamos nosotros después de los 4 años de este acuerdo que este embajador, que la verdad hay que cruzar los dedos para mencionarlo porque fue un hombre del carozo del Menemato y de Cavallo, Margariños, que es nuestro embajador en Brasil. Es un hombre que defendió siempre los intereses de las multinacionales. Nosotros queremos dar un empujón, no importa la bandería política, a aquellos referentes o técnicos o representantes argentinos que defiendan el proyecto nacional. Y a lo largo de la historia, señor presidente, confrontaron 2 grandes proyectos en la Argentina, con diversas a lo mejor colores o banderías políticas. Un proyecto fue el que nos decía, no, nosotros el mejor negocio que podemos hacer es recibir plata prestada, total nos prestan plata, y comprar estas manufacturas excelentes. Ahí están los catálogos ingleses y tantas cosas más. Crecer con deuda, hasta hoy está vivo eso. El otro proyecto, San Martín, Belgrano, el duro esfuerzo de construir la industria nacional como defensa y como perspectiva futura. Porque un país que no llega a desarrollar su industria nacional está liquidado hoy. Es un país colonial, neocolonial, es un país de autopartes, es un país de producir materia prima que no mete nada de valor agregado como sucede con la minería nuestra. Como sucede con la pesca, que ahí están los barcos que se llevan todo y el valor agregado lo hacen en España, en Italia. Digo que el otro proyecto fue el que luchó por la capitalización nacional con el desarrollo de sus industrias, la defensa del producto nacional. Es ejemplar esa declaración del 9 de julio del 47 de la Declaración de la Independencia Económica que hizo Perón en Tucumán. El esfuerzo a la mejor producción, la defensa del producto nacional, que es la defensa de la mano de obra nacional y es la defensa de la inteligencia nacional, señor presidente. Porque si nosotros no podemos concebir una pieza para las necesidades nuestras y del mercado mundial, si no podemos inventar un producto nacional, tenemos que decirle a nuestros hijos, muchachos, rápido, prepárense y aprendan los idiomas porque acá no hay destino. Hagan sus valijas y rajen. La especialización y todo eso estará en los países del norte. Por eso, esa confrontación entre los 2 proyectos, el proyecto de producir materia prima típicamente colonial sin valor agregado,
y comprar afuera con los créditos que nos dan es uno, así nos ha ido, ¿no? Todavía nosotros tenemos, señor presidente, desde la destrucción del corazón del estado de bienestar, todavía nosotros tenemos 1/3 de la población que ninguno sabe qué hacer con ella. Fue la gran mochila de plomo que tuvo el proyecto de Cavallo. Le sobraba 1/3 de la población. Hasta hoy sigue sobrando. Es decir, el gobernar es crear trabajo, es inseparable de la creación de las grandes industrias nacionales. ¿Pero cómo? Y con el ahorro nacional. Viviendo con lo nuestro, distribuyendo de otra manera el Producto Bruto Interno. ¿Cómo lo hicieron las grandes industrias? ¿Cómo hizo la Argentina para desarrollar la primera industria aeronáutica del hemisferio sur? ¿Cómo hizo? Y en el 47 hacíamos volar el primer avión a reacción. Y en el 50 un caza competitivo con el Sabre americano o el MiG soviético. ¿Cómo hizo la Argentina? ¿Cómo hizo la Argentina para fabricar la primera locomotora aerodinámica del mundo? Bueno, todas estas cosas las hizo primero con proyectos, segundo con decisiones y tercero con defensa del interés nacional. Bien dijo la senadora, creo que Fellner y la otra senadora, recordó. ¿Cómo podemos hablar de estos proyectos que defienden la industria nacional? Con la apertura indiscriminada a todo tipo de chucherías que fabricamos aquí. ¿Cómo se puede justificar dejar entrar 40.000 heladeras? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto es? Igual a cuántos despidos. Por eso, cuando el 20 de mayo del 16 el presidente Macri firmó el veto a la ley de emergencia ocupacional o ley antidespido, la verdad, mal camino. La verdad, una mala señal. Argentina tiene un bache enorme y sobre todo una deuda enorme con la juventud, que esto no lo contempla ninguna de estas luchas. Yo no estoy diciendo que no hay que darle bueno, sí, vamos a dar un voto de confianza. ¿Esto es mejor que la nada? Sí, es mejor que la nada. Es mejor, por supuesto. Si podemos ir del 20 de autopartes al 30, es mejor. Si podemos tener desgravaciones impositivas y ayudas a las pymes, es mejor, por supuesto. Pero solo eso no se soluciona. No hay destino nacional con una energía a precio del mercado internacional. Ese es un disparate antinacional que nos vendieron los neoliberales. ¿Por qué desde Irigoyen y Mosconi hasta Alfonsín se mantuvo la energía a bajísimo precio para asegurar un bajo costo de la producción nacional y poder ser competitivos en el mundo? ¿A quién se le ocurre ese? Ese es el disparate de los Cavallo, de los Bastos y de los personajes que tenemos hoy. Sinceramente, creen tanto en el país que tienen la plata afuera y no se animan a traerla. Señor Aranguren, tiene 60, 70, 80 millones afuera y usted no los trae porque no tiene confianza en el país. ¿Cómo podemos construir Argentina con personajes de esta naturaleza? Cuando el Banco Nación le pidió a Irigoyen aval para construir la refinería de Ensenada, le había dado los créditos. Esa refinería de La Plata llegó a ser la primera refinería de América Latina. El Banco Nación le dice, no le puedo liberar los créditos. ¿Cómo? Si soy una empresa de Estado. Sí, bueno, pero es mucha plata. Se liberaron gracias al aval que los miembros del directorio, entre ellos un hombre muy rico, el doctor Carlos Madariaga de Corrientes, pusieron sus campos y sus propiedades, todos, para avalar los créditos. Y en 2 años se construyó la destilería de La Plata sin pedir $1 a nadie. Y en 1 año y 9 meses se construyó el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires. Empezó en 1947 y en diciembre del 49 estaba inaugurándose el gasoducto más largo del mundo, sin pedir $1 a nadie. Bueno, en definitiva, mucho tendría que decir, en particular me he ido por un análisis general, pero no solo se va a ayudar al proyecto
con estos paliativos a las pymes o a las autopartes y con personajes con un pasado tan oscuro como el señor Margariños, negociando las autopartes, que en 4 años vamos a tener que caer, viene la liberación de todo y viene la Comunidad Económica Europea y todos estos acuerdos, ¿a dónde iremos a parar? El costo argentino, la confianza nacional, la inversión nacional, una vez más, los 2 proyectos en pugna. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias, senador. Senador Pérsico tiene la palabra. Señor presidente, estamos tratando un proyecto de ley en revisión, varios proyectos de ley en revisión que tienen que ver con temas que hacen a la producción, que hacen a la generación de empleo y que han tenido un alto consenso, ya sean diputados, como en general vemos que lo tienen acá en senadores, porque realmente son normas que, como dijimos, están reconociendo el rol fundamental que tienen las pymes en este país, que son una de las principales generadoras de empleo y de abastecimiento del mercado interno. Creo que es muy importante que las medidas que estamos proponiendo impulsar a través de proyectos permita potenciar el desarrollo de las pymes. Me refiero a la creación de un régimen de fomento para micropymes que realicen inversiones productivas, el tema del sacar el impuesto de las ganancias mínimas presuntas y una serie de medidas que no vamos a desconocer, que tienen que ver con el financiamiento y que van a ser importantes que aprobemos hoy. Creo también importante destacar como vicepresidente de PYME, que ha acompañado a esta comisión en muchos años, que nuestra postura de apoyo del Bloque Frente por la Victoria es consistente con las políticas desarrolladas por el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que han promovido siempre, desde el primer momento, muchas medidas en beneficio del sector, en conocimiento de que es el sector que mueve la maquinaria productiva del país. Ya, por ejemplo, en el 2003 el Gobierno Nacional, a través de la CEPYME, generó una serie de programas de asistencia financiera, técnica y capacitación, y dirigido al desarrollo regional y sectorial, con el fin de potenciar el desempeño de las micropymes en la economía argentina. También podemos hablar que en términos de financiamiento, que en su momento, a través de la ley 24.467, se respaldó el financiamiento a través del sistema de sociedades de garantías recíprocas, las líneas de crédito específicas otorgadas por el Banco Nación y el Fondo Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, el FONAPYME. También se amplió el régimen de bonificación de tasas de interés con el objeto de disminuir el costo del crédito. En el 2010, año del Bicentenario, se generó el Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales del Bicentenario, que debemos recordar que han dejado en este país, y especialmente en la provincia de Buenos Aires, una gran cantidad de nuevos parques industriales, y el Plan de Renovación de Flota. Se creó además el Plan Nacional de Apoyo al Empresariado Joven por la Ley 25.872, que alentaba a los jóvenes de 18 a 35 años para que tengan las nuevas ideas o proyectos que presentar que los pudieran llevar adelante. Adicionalmente se comenzó a implementar la red de agencias de desarrollo productivo, que eran un mecanismo de relación entre las pymes y las CEPYME para generar empleo. Bueno, hay muchas leyes más, como la 24.467 de la pequeña y mediana empresa, la ley 26.360 de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructuras, que contemplaba un cupo fiscal para las pymes, como está contemplándolo ahora, la ley 25.300 del fomento para la micro, pequeña y mediana empresa. O sea, que en estos últimos 10 años las pymes han crecido gracias a todo este tipo de normas importantemente, y bueno, evidentemente que la medida de hoy se suma a un reclamo del sector muy importante.
Si bien reconozco que la iniciativa que hoy estamos abordando para los reclamos del sector es importante, también quiero decir que a partir del 10 de diciembre este nuevo gobierno estuvo tomando medidas económicas que tuvieron un fuerte impacto en los distintos sectores sociales del país, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, que hoy han manifestado que se encuentran atravesando un importante deterioro económico y financiero como consecuencia de varias medidas que voy a enumerar. Por ejemplo, la fuerte devaluación de comienzo de año que ha afectado su actividad, las altas tasas de interés que dificultan el acceso al financiamiento productivo, el ingreso irrestricto de importaciones, como han dicho varios senadores, que ha perjudicado la producción, el aumento tarifario, las modificaciones de la política impositiva sin contemplar segmentación de la actividad. Y quiero hacer un paréntesis, señor presidente, en el aumento tarifario. No hablé cuando discutíamos el tema al comienzo porque lo quería hacer ahora. Yo quiero dar una opinión personal, o sea, como ingeniero, que he trabajado mucho en servicios públicos, he hecho muchos cursos de tarifas, con el Banco Mundial, en la época de Menem, me acuerdo, y en otros los posteriores gobiernos, habiendo sido director de obras sanitarias y otras actividades relacionadas con los servicios, nunca vi, y creo que no se ha visto en el mundo, ningún aumento que se le aplique, ya sea a los ciudadanos como a las pymes, tan grande. O sea, hay casos que hemos visto del 2000, 3000%, pero ahora parece que nos quieren hacer ver desde el gobierno nacional que van a ser benevolentes y no van a aplicar para las pymes más de un 500%. La verdad es que nunca vi esos números, no me los imagino. No me imagino a ninguna persona física o jurídica poder acomodar las ecuaciones económicas con ese tipo de aumento. Yo me acuerdo, y lo recuerdo, estoy sentado ahí cuando tratamos en el 2008 la 125, el amplio debate que tuvimos en este Congreso, y me acuerdo muchos amigos radicales, me acuerdo haber debatido con el senador Marino, que también estaba en esa época, y él me mostraba una serie de fallos de la justicia donde decía que la Corte había dicho que un impuesto superior al 30% era inaplicable, o sea, era un impuesto abusivo, confiscatorio. Gracias, senadora. No, porque la discusión que teníamos, la voy a ampliar, era, yo le decía, no, pero nosotros ahora estamos hablando de tasas, digo en ese momento, estamos hablando de tasas aduaneras que según la ley permitieron regular el mercado interno, entonces no tenían límite. Inclusive Alfonsín ya había aplicado para el algodón unos años antes un 40 y pico %, ¿no? Porque es una tasa aduanera. Lo mismo pasa con esto, tal vez el fallo no se puede comparar porque esto es un servicio y no un impuesto. Pero más allá de eso, cuando discutíamos, uno se ponía un poquito rojo porque hacía un 35, parece mucho, ¿no? Bueno, ahora la verdad es que decir un 500 con esta liviandad que están diciendo ahora me parece que es un garrote en la nuca a todo el pueblo argentino. No solo a la clase baja ni a las pymes, sino a todo el pueblo argentino. Yo hay un docente, ¿no?, que gana 15, 20 mil pesos, que le llega una boleta de gas de 3, 4 mil pesos, le corta la ecuación económica. Pero además eso también repercute en las pymes, porque se pierde el poder adquisitivo, que es una forma de que tenía el gobierno anterior con estos subsidios de lograr más poder adquisitivo. Era un subsidio encubierto al sueldo de los trabajadores. Hoy se lo sacamos. Entonces, la verdad es que cuando algunos senadores hablaban, como recién el senador Solana, de los nombres, no quisiera dar nombres yo, pero yo veo que este grupo de funcionarios que hoy nos gobiernan y que tienen una alta calidad académica, me parece que no caminaron descalzos nunca, ni tampoco recorrieron un barrio humilde en su vida. O sea, entonces para ellos capaz que le llega una boleta de 10 mil pesos, para ellos es como un vuelto, no sé, una propina que deben dar en el restaurante. Pero yo el otro día, por ejemplo, recorriendo mi provincia, los barrios más humildes, una señora me decía, mire, me llegó una boleta de 500 pesos, no la puedo pagar. Y yo miraba la casa, el señor, estábamos en una reunión, me acuerdo, ayudando con una fundación que tenemos, no tenía piso, las ventanas y las puertas no le cerraban bien, las canillas no funcionaban mal, digo,
no tenía ni para arreglar las canillas y decía, bueno, le vamos a cortar la luz ahora, ¿qué queda por esa gente? Entonces me parece que, más allá de todas las discusiones que hagamos hoy, el tema de la energía es fundamental para todos, pero especialmente para las pymes. Hay pymes que pagaban una boleta de 10.000 pesos y le llegaron 150 y dicen, la tenemos que cerrar, no hay forma de acomodar la ecuación para seguir adelante. Entonces, si este gobierno no revisa este tipo de aumento, no lo hace en forma paulatina, no lo hace más racional, porque tampoco creo como ingeniero que una boleta del gas deba ocupar el 20 o el 30% de ningún sueldo, ¿no? Esa ecuación tampoco da en ninguna parte de ningún país del mundo, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero ir de este tema porque quiero terminar con el que estoy de pymes, porque vuelvo a repetir, la ley que estamos aprobando me parece importante. Por supuesto que si le sacamos los impuestos a las ganancias mínimas presuntas, un montón de adicionales a las pymes, bueno, pero si no le acomodamos la energía, le cerramos el mercado interno, le abrimos las importaciones, no va a andar esto, en este país no va a crecer. Digamos, que todas las cuestiones que tienen que ver con la energía son un círculo virtuoso, lo estamos cerrando con este tipo de medidas. Me fui, ¿no? Pero lo que quería decir, con todo este tipo de medidas que viene tomando el gobierno, han generado un combo explosivo de merma de la actividad de las pymes que veo que les ha bajado terriblemente la rentabilidad y la posibilidad de venta y una serie de cosas que no ayudan a las pymes. Voy redondeando. Simplemente quería decir que, presidente, tenía varias cosas más para decir, pero nosotros hemos sido receptivos desde el Frente por la Victoria de APIME, de una serie de organismos que venían pidiendo esta medida. Hemos trabajado con diversos senadores que hoy están acá en distintos proyectos de ley que tenían que ver también con la tasa de energía y con una serie de medidas que hoy estamos tomando. Pero vuelvo a repetir para ir redondeando. Creo que si nosotros no regulamos el tema de las tarifas para las pymes, y además voy a pedir también que me acompañen en un proyecto que tengo sobre mejoramiento del compra argentino, que es un tema que haría que los fondos nacionales se vuelquen a la industria y a las pymes para generar más empleo, y una serie de medidas que debemos seguir trabajando aparte de la que votemos hoy. Creo que las pymes no la van a pasar bien en este año ni en el que viene. Ojalá que con esta ley, que creo que es un paso muy importante para el futuro de las pymes, junto con las medidas de las tarifas que las han tirado abajo, más el mejoramiento del mercado interno, la producción, las ventas al exterior y el compra argentino, creo que podemos ayudar mucho a las pymes en un futuro. Gracias, presidente. Gracias, senador Pérsico. Senadora de la Rosa. Gracias, presidente. Bueno, he escuchado atentamente los conceptos de mis compañeros y compañeras del Frente para la Victoria. Bueno, la verdad que sí, hay un punto en común que estamos todos absolutamente de acuerdo, que son buenas medidas para las pymes. Muchas de ellas forman parte de viejos, digamos, antiguos proyectos presentados en diputados, acá en el Senado de la Nación, para, digamos, conformar y renovar la antigua y vieja ley pymes que tenemos hoy. Y si bien estamos de acuerdo y obviamente estamos dando el quórum reglamentario para el tratamiento y vamos a votar afirmativamente, es obvio que no podemos dejar atrás todo lo que significa el tema tarifario para las pymes, así como lo dijimos ayer en la comisión de pymes, y además el contexto donde estamos nosotros analizando y donde se va a implementar estas nuevas medidas para las pymes. Y en ese sentido, con respecto al contexto, obviamente que el contexto es, como lo dijimos ayer en la comisión, es una buena ley que se va a implementar en un contexto de recesión de la Argentina. Usted sabe ya que hay 3 trimestres consecutivos de reducción del Producto Bruto Interno, lo cual estamos ya en recesión en la Argentina, y esa recesión se manifiesta en absolutamente todos los indicadores económicos, financieros y sociales. Por supuesto que cuando analizamos los indicadores son fríos. Cuando analizamos los indicadores sociales vemos que los que sufren esta recesión que está viviendo la Argentina, este gran ajuste
que está viviendo la Argentina, por supuesto que los que sufren son los que menos tienen. Los que sufren son los millones de argentinos que no solamente están sufriendo una inflación altísima, que analizada ya está entre el 43, 44%, sino que además está sufriendo sobre esa inflación y esa reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y de los ingresos de los que menos tienen, se viene lo que tanto se habló acá, que son los distintos tarifazos, porque no solamente es un tarifazo, el tarifazo del gas, el tarifazo de la energía eléctrica, el tarifazo del agua, y bueno, uno sobre otro. En ese sentido, tenemos que decir que ojalá que este proyecto de ley y estos beneficios para las pymes de algún modo pueda compensar o morigerar, ¿no?, esta recesión y el impacto negativo que tiene no solamente sobre las personas, sino también sobre las pymes. Ayer mismo en la comisión ellos reconocieron de que están viviendo la recesión, reconocieron una reducción en el nivel de ventas, reconocieron que hay pymes que se están cerrando, reconocieron que hay desocupación. Yo por eso, obviamente que esta ley también es hija de este ajuste de la Argentina, porque si no, no hubiéramos comenzado capítulo 1, artículo 1, dando carácter permanente a las repro, que la repro fue un instrumento utilizado fundamentalmente en la gran crisis que vivió la Argentina en el 2001, la repro nace justamente en el 2002, y que tiene que ver con eso, con la enorme desocupación, la caída del Producto Bruto, la caída de la recaudación, el poder adquisitivo por el suelo de los argentinos. Por eso es obvio que este proyecto de ley, que tiene cosas buenas y positivas, el entorno y el contexto macroeconómico se siente, se ve en este capítulo 1, artículo 1. Le estamos dando carácter permanente a las pymes para ayudarlas a no echar gente, porque el otro problema de esto es la desocupación galopante que está ocurriendo en la Argentina, que es una desocupación hormiga, digo yo, porque son 20, 30, 40 de un lado, pero todos los días y sin parar. Y con respecto al tarifazo, bueno, comparto lo que dijeron mis compañeros. La verdad que es increíble que pudiéramos hablar con una normalidad, como dijo el senador Pérsico, de un incremento que no supere el 400%, 500% para las pymes, el tarifazo eléctrico que es de un 300% promedio, esto significa 4 veces más. 4 veces más en promedio van a pagar no solamente los millones de argentinos que no tienen, digamos, la tarifa social, sino también las pymes, que es una cuestión que debemos resolver, porque parte de estos beneficios para las pymes no sé si van a lograr compensar el tarifazo de gas y energía eléctrica. Esta es la realidad que estamos viviendo en este contexto. Yo la verdad que también se dio una discusión ayer en la comisión, y de eso también quiero hablar, con respecto a los costos y beneficios de este proyecto y qué pasa con las finanzas públicas de nuestras provincias, que nosotros somos senadores y senadoras de la Nación, estamos defendiendo los recursos de las provincias argentinas. Y ya es la segunda vez que discutimos, porque también discutimos en otra ocasión, cuando se discutió algunos de los beneficios impositivos a algunos sectores de los argentinos, pero bueno, resulta que esos beneficios impositivos afectan la coparticipación federal de impuestos de las provincias. Hay una afectación de esa coparticipación. Y así como la Nación no se reunió con los gobernadores y les dijo, miren, ustedes van a tener una quita del tanto por ciento o de tantos miles de millones de pesos de la coparticipación y esa plata le vamos a aplicar para dar beneficios a las pymes, así como no les preguntó a los gobernadores si lo querían o no, obviamente que el costo fiscal, que la verdad no sabemos cuánto es, tampoco ayer nos acercaron el famoso estudio de impacto fiscal, que yo creo que es, o sea, cuando el Ejecutivo analiza un proyecto como este u otro, el análisis del costo fiscal es
es inmediato, es lógico tenerlo. No lo tenemos, pero sí sabemos que hay un costo fiscal y según nos dijeron ayer, bueno, en el año 2020 puede ser que de la pérdida de recursos coparticipables de las provincias, resulta que en el 2020 las provincias pueden llegar a tener algún beneficio. Bueno, pero esas cosas no pueden estar en el aire, esas cosas tienen que ser certeras, tienen que ser datos precisos y pedir esos informes al Poder Ejecutivo Nacional. Y entonces, si el Ejecutivo Nacional no preguntó a las provincias, no preguntó a los gobernadores, me parece que todo lo que los beneficios fiscales lo tiene que aportar la Nación, porque es un proyecto de la Nación. Si estuviéramos en un contexto diferente, señor presidente, a lo mejor estas cuestiones serían secundarias, como bien han dicho también algunos otros señores legisladores. Estamos discutiendo beneficios a las pymes y la cuestión de la coparticipación o la quita de recursos a las provincias aparece como una cuestión secundaria. Bueno, sí, puede ser una cuestión secundaria en otro contexto, pero en este contexto de recesión y donde la recaudación nacional va cayendo en consonancia con esa recesión, fíjese, señor presidente, que el incremento de la recaudación, tomando junio de este año con junio del año pasado, es del 24%. Eso es un informe que lo ha dado la FIP. 24%. La anterior, la de mayo, la recaudación se había incrementado un 30,4%. Es decir, que venimos en baja con la recaudación. Y en ese contexto, los recursos coparticipables un poquito menos. Le decíamos ayer en la comisión, las provincias están recibiendo en junio un ingreso coparticipable superior en un 23% a lo percibido hace un año atrás. Pero resulta que con una inflación anualizada del 44%, es obvio que la pérdida en términos reales de los fondos coparticipables es grave, señor presidente. Es muy preocupante para las provincias argentinas, porque como decíamos ayer, las provincias, ¿qué hacen con los fondos coparticipables? Fundamentalmente tienen tareas básicas, servicios básicos, educación, seguridad, bueno, bueno, tienen que comprar, ayer yo daba un ejemplo, tienen que comprar el oxígeno para los hospitales al precio de mercado con un incremento promedio del 44% y resulta que están recibiendo el 23%. Y fíjese lo que es junio, que en junio incluso el Fondo Federal de la Soja cayó un 45% para las provincias argentinas. Hay un problema de financiamiento de las provincias argentinas, es una luz amarilla que tenemos que prender porque hay un déficit ya en la República Argentina que no se puede, yo creo que, desconocer. Tenemos una inflación galopante, una inflación que ojalá baje, pero que del 44%, por cierto, que es altísima para todos los argentinos. Tenemos una recaudación en baja, tenemos el fondo de la soja, que son los que utilizan no solamente las provincias, sino también los municipios de la Argentina, fundamentalmente para hacer obras, pequeñas obras, en baja. Y esa es la cuestión por la cual nosotros defendemos los fondos coparticipables de las provincias y queremos que estos beneficios lo haga la Nación con la parte de la Nación, señor presidente. No estamos bien en materia de macroeconomía, usted lo sabe muy bien, hay un incremento de la deuda externa del 31%, hay un incremento del déficit fiscal primario del 68% en relación a un año atrás. No hay un solo número que se pueda decir que es positivo en la economía argentina. Ese es el contexto donde estamos analizando este proyecto de ley, que lo vamos a aprobar, pero que sabemos que no es para nada suficiente. Para las pymes creo que lo más importante es que tenga compradores,
que aumente el poder adquisitivo de la gente, que se cierren las importaciones. Acá hablaron mucho de las importaciones. Fíjese, señor presidente, que lo único que aumentó